¿Qué tal, mi querido Agustín? Buenas noches. La verdad es que, mira, ya he cenado, son aquí las 9:10 de la noche, pero todavía me está dando hambre. Hombre, tienen buena repostería, tienen un pastel de queso magnífico, el cheesecake este magnífico que se toma aquí en Nueva York, está muy bien. Sí. Pero está claro que los dulces de España, pues, Querido amigo. quizá... bueno, son irrepetibles en ningún otro lugar del mundo, pero también tienen sus galletas, tienen sus salsas, tienen sus panes con diversos sabores. Sí. Y ahora, para pasado mañana, o para más bien para mañana para vosotros, están todas las mezclas de sabores que acompañan al pavo, al turkey, con mucha fruta, muchas verduras y sobre todo pasteles para alimentar un pájaro que a mí personalmente, Juan Antonio, me parece un pájaro bastante seco. Muy seco, sí, sí. Y al que hay que engañar a través de todo este tipo de salsas Relleno. Y rellenos que se le meten. Pero el pavo es una comida muy familiar, una comida que da oportunidad a los norteamericanos a encontrar a sus familias perdidas, a sus padres a los que no llaman ni visitan, y que moviliza este año a 37 millones de personas que van a tomar o bien un avión o van a viajar en coche más de 60 kilómetros de distancia, que todo se mide en este país, para cenar el pavo. El pavo generalmente el Thanksgiving es una cena familiar que, recordemos, como todos sabemos, comenzó con los primeros pilgrims, esos peregrinos que llegaron desde Inglaterra a Estados Unidos, a Plymouth, que es esa pequeña ciudad donde llegó el Mayflower, que está situada aproximadamente una hora y media de Boston, y donde comenzaron a dar estas cenas, sobre todo para agradecer la llegada de la cosecha y agradecer la presencia de los pavos, porque los pavos fueron los que salvaron del hambre a muchas de estas familias que llegaron desde Gran Bretaña. Y desde entonces se crea esa tradición, una tradición de dar gracias, del Thanksgiving, la acción de gracias, y que reúne a la familia, invitados y amigos alrededor de este animal y de todas las salsas, pasteles y comentarios sobre cómo ha sido el año y cómo se espera que sea. Pero claro, allí sois casi 300 millones, ¿no? Sí, aproximadamente. Yo creo que el último censo eran 290 millones de norteamericanos y también muchos extranjeros, claro. Millones de pavos, entonces. Millones de pavos y además mucho pavo. Hay mucho pavo que, por cierto, está ya congelado, que se tiene que descongelar, que se empieza a cocinar con muchísimo tiempo. Hay que cocinarlo bien, por eso los consejos... se llenan estos días las televisiones de cocineros que dan consejos sobre cómo cocinarlo perfectamente, al punto, para que no esté crudo, para que no pueda producir ningún tipo de problema gástrico y enfermedad. El pavo, que por cierto tiene una enzima, Juan Antonio, que produce cansancio, con lo cual aquella persona que come el pavo de forma tardía, es decir, que puedan ser las 8 o las 9 de la noche, es posible que caiga dormido, porque este animal, además de todo, produce un cansancio a las personas que lo toman. Que lo toman, qué curiosidad. Bueno, pues ahí está el pavo, que no es moco de, y muchos norteamericanos van a disfrutar muchísimo. Yo creo que es una noche casi más importante que la propia Navidad, ¿no? Claro, está claro, porque en este país en el que hay tantas distintas religiones, los judíos celebran sus propias fiestas de final de año. Claro. La Navidad, claro está, siendo la religión católica la mayoritaria en este país, con aproximadamente unos 70-80 millones de católicos, pues las Navidades tienen una vigencia y una importancia casi... exclusiva, pero está claro también que, debido a que se ha convertido en una oportunidad para hacer regalos, el mercantilismo que se vende en este país pues ha convertido las Navidades más que una fiesta religiosa. Sí. Pero el Thanksgiving une a todos. Une a todos, de todas las religiones, todos los norteamericanos se reúnen alrededor de la mesa para celebrar al pavo. ¿Y cuánto vale un pavo? ¿Has ido al supermercado a comprar uno? El pavo, bueno, la verdad es que, mira, ya hasta el punto de que hay algunos supermercados que lo regalan. Regalan el pavo. Un pavo de aproximadamente viene a costar una media de $1
por libra, lo que quiere decir que viene a ser $1 por cada 2 kilos 200 es lo que cuesta un pavo, con lo cual suele ser aproximadamente unos pavos de unos 20 a 25 libras, es decir, de unos 10-12 kilos. Eso es lo que viene, $16-17 en algunas ocasiones. Bueno, asequible en todo caso. Asequible, y además se reparte por todos los lados. Aquí hay muchas compañías que dan pavos a sus empleados, muchas compañías que ofrecen pavos a personas que no tienen, y el ayuntamiento compra pavos y da cenas especiales a personas que no van a tener dinero para poderlos comprar, sí. Y sobre todo también para muchos de los que, debido a que no tienen trabajo o que viven en la calle, pues acuden a los centros de acogida para poder tomarse su pavo. Por cierto, vimos al presidente Bush indultando un pavo. Lo indulta, cada año lo indulta y lo salva y lo devuelve otra vez al corral, al corral, a la granja, para que siga, pero que siga vivo. Pero ¿cuántos millones de ellos morirán en estos próximos días? Bueno, pobrecitos, van en beneficio de la humanidad, eso hay que decirlo. Bueno, pues lo de la universidad llamó mucho la atención en la pasada semana, y por eso vamos a pedirle a Agustín Alcalá que nos lleve otra vez a la universidad, pero para conocerla un poquito por dentro, a ver cómo es esa vida cotidiana, cómo son esas inmensas aulas, cómo ganan puntos los estudiantes norteamericanos para conseguir su carrera. Es un mundo fascinante, tanto en las públicas como en las privadas, ¿no, Agustín? Así es. Hablábamos la semana pasada de cuál es el proceso para lograr una plaza en esta universidad. Y bueno, Juan Antonio, ya hemos recibido la carta, hemos sido admitidos a la universidad, y si te parece, pues hombro con hombro entramos. Lo que más sorprende son las instalaciones. La verdad es que las universidades norteamericanas, desde las más vetustas y honradas como pueden ser Boston College, o puede ser Harvard, que están en el corazón de Boston, o Yale, o Stanford, o Berkeley, o cualquier universidad más pequeña, son coquetas, son que atraen inmediatamente al estudiante y que impresionan sobre todo los extranjeros, a los que hemos tenido oportunidad de estudiar en algunos que otros centros, como esa Facultad de Ciencias de la Información de Madrid, que era todo lo menos atrayente y acogedora que se podía imaginar uno, con esas paredes de hormigón que no invitaban a estudiar. Tesis, ¿te acuerdas? Vamos a decirlo así. Entonces, las universidades aquí impresionan desde el principio por las instalaciones, por los campos deportivos, por los colegios mayores, y sobre todo también los pabellones deportivos de las universidades, y luego por lo que se hace dentro. Aquí, para lograr un título universitario, lo que hay que hacer es obtener una serie de créditos de puntos que te valen para que al final tú, con esa suma de créditos, seas capaz de lograr tu licenciatura. ¿Y cómo consigo yo esos puntos? A ver. Los puntos se hacen por una serie de cursillos que son los que llegan al final a que se evalúe de tal forma la carrera, que si tú tienes los créditos necesarios para poder terminar con tu licenciatura, la obtienes. Es decir, para estudiar periodismo, pues se puede estudiar todo tipo de créditos sobre comunicaciones audiovisuales o simplemente de prensa, por ejemplo, historia de las comunicaciones, o historia también política. Todo eso sirve para aglutinar los suficientes créditos para ganarte el título. Eso no quiere decir que en algunas carreras, como por ejemplo en medicina, por muchos créditos que tomes, tienes que tomar unos que son necesarios, obligatorios. Es decir, está claro que para un estudiante de medicina al final va a tener que participar en una autopsia, y si no lo hace, por muchos créditos adicionales que quieran enmascarar ese papel ante un cadáver, pues no se va a poder obtener. Es decir, hay una serie de créditos que son obligatorios y otros que pueden sumar puntos para que al final se obtenga el título. Otra de las cosas que llaman mucho la atención es el tamaño de las clases. No hay una gran clase o una gran aula que sea al estilo de las españolas, como las aulas magnas de las universidades, donde todos los estudiantes se reúnen en un gran semicírculo y con el profesor en el medio. Suelen ser clases pequeñas, y eso es lo que más diferencia a las clases universitarias norteamericanas. Una de ellas es el nivel del profesorado.
debido a que las universidades tienen mucho dinero para pagar a profesores, están los mejores del mundo, los mejores en su especialización. Y otra de las cosas es que la educación es mucho más personal. El profesor a lo mejor está en una clase con 10, 15 alumnos, incluso menos, y a ellos les puede prestar mucha atención. Y eso supone que los alumnos llegan con el ordenador a la clase y se puede participar. Hay mucha lo que se llama one-on-one aquí, lo que se llama uno a uno, una relación muy íntima entre el profesor y el alumno. Y eso hace que al final pues los profesores conozcan personalmente cuál es el avance, cuál es la forma en la que está estudiando un estudiante, que no se pierdan y intentar apuntalarles en los lugares donde demuestren más lagunas. Bueno, aquí en España también ocurre, porque aunque hay 100 y pico en cada clase, pero como luego solo van 15, pues también es un sistema más personalizado, ¿no? Aquí en España los apuntes, ya sabes, Agustín, los apuntes. Dices de profesores muy especializados, pero sabes que hay siempre leyendas urbanas, esas que dicen que en Estados Unidos puede incluso llegar a ser fácil, ¿no? Puede ser fácil sacarse la carrera, que tienen a lo mejor en algunas universidades un nivel un poquito inferior al que pueden tener las universidades europeas. ¿Esto es cierto? Sí, es decir, no hay que en ningún momento minusvalorar lo que es o despreciar lo que es la educación europea o la educación que podamos tener en España. Lo que diferencia mucho al nivel de por qué las universidades norteamericanas son mejores son por los medios, porque cuando se entra a una clase de ordenadores, de informática, todos los alumnos tienen el último ordenador, porque cuando se entra a un laboratorio todos los medios son los mejores y cada uno de los estudiantes puede trabajar en su propio tubo, digamos, en su propio lugar, y sobre todo porque, claro, también hay que reconocer que cuando se está hablando de profesores, aquel que ha sido un premio Nobel en un campo está ahí, y es el que está dictando el cursillo sobre un tema en particular. Cuando se está hablando de historiadores a nivel mundial, también. Es decir, esto es lo que diferencia a las universidades norteamericanas. No tanto quizá al final el nivel, cuando un estudiante va y llega y dice, bueno, yo es que esto ya lo he dado, esto es algo que en Europa ya se ha estudiado, porque la educación europea es mucho más multicultural que lo que pueda ser en algunos momentos aquí en Estados Unidos, donde muchas veces los estudiantes se miran mucho, los cursos universitarios miran mucho el ombligo, es decir, estudian mucho lo que sucede en Estados Unidos y no tanto lo que sucede en el extranjero. Pero la gran diferencia está en que los medios son tantos que los estudiantes, bueno, tienen obligación casi de aprender, porque tienen todo a su disposición. Y esos edificios que vemos a veces en las películas, Agustín, que parecen, como decías antes, vetustos, de rancio abolengo, que ya tienen años y años, la verdad es que eso imprime carácter también, ¿eh? Imprime carácter y, claro, por ejemplo, una de las cosas que hay que ir cuando se está en Boston de visitante es ver la Universidad de Harvard. Claro. Es algo que realmente en España se ha comenzado a hacer, es decir, utilizar, Juan Antonio, edificios antiguos, que los tenemos con mucha más historia que lo que pueda tener este país, porque cualquier edificio español de hace 500 años está claro que es anterior a la formación de este país, con lo cual la utilización de viejas universidades, estoy recordando ahora, no sé, por ejemplo, en Santiago, en León, en Alcalá de Henares, Salamanca, lo mismo, en Salamanca, todas estas universidades que se utilizan como recintos universitarios, que se han reciclado como verdaderos recintos universitarios que fueron en su inicio realmente esto, pues aquí esta es la norma, con los edificios que no son viejos por edad, sino son un poco viejos por copia de muchos que se hicieron en Gran Bretaña o que se hicieron en algún otro lugar del mundo. Eso lo intentan aprovechar e intentan personalizar mucho los estudios en las universidades más destacadas que hay. Los norteamericanos valoran mucho lo antiguo, ¿verdad? Si valoran mucho porque como no lo tienen... No lo tienen, claro. Es decir, hay que recordar que este país es un país de 260 años, no es mucho más viejo que eso. Entonces, cuando uno tiene la oportunidad de ir a Covadonga
y ver todo lo que eso significa y lo que significó para la expulsión de los árabes de España, pues uno recuerda que quizá este país debía haber aprendido de cómo los españoles o cómo los europeos combatieron a los árabes antes de que ellos estén ahora emprendiendo esa batalla que están haciendo contra el terrorismo y contra todo lo que significa el musulmán en Estados Unidos. Fíjate, lo nuestro del siglo VIII es ahora lo norteamericro del siglo XXI. Qué curioso, claro, cuando uno ve la estatua de Don Pelayo, sí, se acuerda de que evidentemente fuimos los primeros que empezamos a guerrear contra ellos. Bueno, pues hemos conocido algo más acerca de las universidades norteamericanas. Bueno, tienes que elegir, tienes que hacer un ranking, Agustín, de tus gustos. A ver, 3 universidades. Dinos 3 emblemáticas de los Estados Unidos. Las imprescindibles. Son de las más caras, pero las que yo creo que ahí donde se obtiene la mejor universidad. Sí. Para mi gusto, yo me quedo con Harvard primero. Harvard. Para aquellos que les gustan la historia, las letras, matemáticas, no hay otra mejor que la MIT, es el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Sí. Y para aquellos que quieren diversión, buen sol y deporte excepcional y buen deporte, quizá la Universidad de Florida. Es una universidad donde la educación tiene la ventaja de tener temperaturas de 25 grados a lo largo de todo el año y además buenos equipos y buenos estadios de deporte. Bueno, no está mal esa triada. ¿Y la de Princeton, ahí con Albert Einstein, que estuvo allí y todo eso? También. Princeton, y luego está en Princeton, luego está en Stanford, luego está en Yale, luego está en Dartmouth, Berkeley, donde empezó la revolución del 68, muchísimas. La verdad es que la opción es muy grande. Y luego hay otras que son mucho más pequeñas, Manhattanville, Pace University, New York University. Son universidades distinguidas y que, por muy pequeños que sean esos los llamados college aquí en Estados Unidos, cada uno intenta lograr su título universitario y luego lanzarse al mercado de trabajo, que esa es una de las cosas que podemos quizá hablar la próxima semana, de cómo una vez que con un título se llega al mercado de trabajo. Al mercado de trabajo. Muy bien, pues hemos visitado la universidad. Ahora mismo Agustín Alcalá y yo estamos con nuestra chaquetita de Harvard, que eso también da mucho carácter, Da mucho carácter, cuesta mucho dinero, Juan Antonio, pero ¿sí? Muchísimo carácter. Y abre muchas puertas, Alguien que tiene un título universitario de Harvard tiene asegurado un buen empleo. Pues venga, vamos a hablar de ello la semana que viene. Un abrazo muy fuerte, Agustín. Y que sigan bien los estudios. Muy bien. Saludos. Tienen sus salsas, tienen sus panes con diversos sabores. Sí. Y ahora, para pasado mañana, o más bien para mañana para vosotros, están todas las mezclas de sabores que acompañan al pavo, al turkey, con mucha fruta, muchas verduras y sobre todo pasteles para alimentar un pájaro que a mí personalmente, Juan Antonio, me parece un pájaro bastante seco. Muy seco, sí. Y hay que engañar a través de todo este tipo de salsas y rellenos que se le meten. Pero el pavo es una comida muy familiar, una comida que da oportunidad a los norteamericanos a encontrar a sus familias perdidas, a sus padres a los que no llaman ni visitan, y que moviliza este año a Estados Unidos, a Plymouth, que es esa pequeña ciudad donde llegó el Mayflower, que está situada aproximadamente una hora y media de Boston, y donde comenzaron a dar estas cenas, sobre todo para agradecer la llegada de la cosecha y agradecer la presencia de los pavos, porque los pavos fueron los que salvaron del hambre a muchas de estas familias que llegaron. 37 millones de personas que van a tomar o bien un avión o van a viajar en coche más de 60 kilómetros de distancia, que todo se mide en este país, para cenar el pavo. El pavo generalmente el Thanksgiving es una cena familiar que, recordemos, como todos sabemos, comenzó con los primeros pilgrims, esos peregrinos que llegaron desde Inglaterra. ¿Qué tal, mi querido Agustín? Buenas noches. La verdad es que, mira, ya he cenado, son aquí las 9:10 de la noche, pero todavía me está dando hambre. Hombre, tienen buena repostería, tienen un pastel de queso magnífico, el cheesecake este magnífico que se toma aquí en Nueva York, está muy bien. Sí. Pero está claro que los dulces de España, pues... Querido amigo. Quizá
bueno, son irrepetibles en ningún otro lugar del mundo, pero también tiene sus galletas